La percepción puede definirse como el grupo de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanzan los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios pensamientos internos. Según la autora Luz María Vargas, la percepción es biocultural, porque por un lado depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados, y por otro lado de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. La percepción se compone de dos elementos. El primero es el estímulo físico del entorno, ya sea imágenes, sonidos, aromas, sensaciones, etc. El segundo es el estímulo interno que proviene del mismo individuo, necesidades, motivaciones, pensamientos en general. En el diseño gráfico es importante saber que la percepción del lector o espectador es selectiva, es decir, de un conjunto global de información, solo selecciona un campo visual al que le pone atención. La atención es temporal, el tiempo es corto y varía de persona a persona. La sensibilidad del usuario siempre será determinada por la sensibilidad que tenga al estímulo. Hay varias teorías sobre la percepción. Entre ellas están teoría estructuralista de la percepción. Considera que el sujeto recibe sensaciones aisladas y las va agrupando a través de la experiencia. Es decir, las percepciones no son sino el resultado y unión de las sensaciones anteriores. Teoría de la percepción directa de Gibson. Gibson enunció, entre otras, su teoría de los affordances en 1966, un término psicológico con el que se refiere a las cualidades de un objeto o del entorno que nos dicen qué prestaciones nos pueden brindar ciertas cosas. Por ejemplo, una sombra oscura nos permite protegernos del sol. Los affordances nos dan pistas para entender lo que vemos. Gibson creía que la sensación era percepción y por tanto no era necesario analizar lo que vemos. Teoría Gestalt de la percepción considera que el sujeto recibe de forma unitaria y estructurada el estímulo del objeto del mundo real. Esta teoría tiene las siguientes leyes. Ley de proximidad. Los elementos que están a una distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o como un objeto mismo. Ley de semejanza. Las figuras parecidas, ya sea por su tamaño, forma o color, se suelen agrupar y percibir como una unidad. Ley de continuidad. La mente tiende a seguir un patrón, aunque éste haya desaparecido. Ley de simetría. Se basa en que nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia como un solo elemento. Ley de cierre. La mente tiende a añadir los elementos que faltan para completar una figura que está incompleta. Ley de contraste. Los elementos que se diferencian y que son singulares tienden a destacar porque contrastan. Ley de figura-fondo. Nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa de que no existe figura sin un fondo que la sustente. Ley de dirección común. La atención se centra donde se dirijan los elementos ubicados en la imagen. También se conoce como principio de destino común. Ley de pregnancia. Esta ley indica que la mente es capaz de percibir formas a partir de imágenes incompletas o que no son del todo evidentes. Esta herramienta se utiliza mucho en publicidad y marketing, sobre todo a la hora de diseñar logotipos que atraigan la atención de los clientes. Emilio Ribes define al conocimiento siempre como el resultado de algún aprendizaje o experiencia. En los seres humanos, la mayor parte del aprendizaje y la adquisición y transmisión del conocimiento se da como lenguaje y mediante el lenguaje. Por lo tanto, podemos decir que el conocimiento es el resultado o producto de conocer. Se sabe algo cuando se hace y o se dice. Por ejemplo, si sabes francés podrás contestar una pregunta en ese idioma. El conocimiento es la demostración del saber. La creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva. Es decir, es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda cultura. Muchos autores consideran la creatividad como un proceso, un conjunto de fases a seguir, ciertas características que debe tener una persona y, por supuesto, un proceso que dé como resultado algo que ha de ser nuevo, original y que ha de servir para resolver algún problema. Sin embargo, no hay una definición clara. Edward de Bono, en 1998, definió dos tipos de pensamiento, lineal y lateral. El primero provee de un proceso lógico a través de una metodología tradicional, mientras que el segundo implica desorganizar una secuencia lógica y llegar a una solución partiendo de otro ángulo.
Ambos son igualmente necesarios en la dinámica de la creatividad, ya que con el pensamiento lateral creamos ideas, mientras que con el lineal las desarrollamos. Entonces podemos darnos cuenta de que percepción, conocimiento y creatividad son el proceso natural para crear, pensar y existir. Primero percibimos estímulos tanto físicos como culturales y luego, en base a nuestra experiencia, vamos creando conocimiento a partir de esos estímulos. Ahí interviene la memoria y la imaginación. Finalmente, a ambas partes, tanto percepción como conocimiento, se juntan para darnos la capacidad de crear. Como diseñadores gráficos, nuestro trabajo es crear con un objetivo específico, ya sea un cartel, una identidad gráfica, etcétera. Y para ello debemos nutrirnos de conocimiento, así como permitirnos sentir y observar el mundo cuidadosamente, con curiosidad y asombro para encontrar en él la materia prima para crear.